Hola, ¿qué tal? Mi nombre es María Azucena Ortiz Ortiz. Soy estudiante en la licenciatura de Derecho por parte de la Universidad Virtual del Estado de Guanajuato. Con matrícula 21002712, actualmente estoy cursando el módulo Derechos Humanos en el ámbito internacional, impartido por la licenciada Diana Patricia Josefina Orcasitas Hernández. En esta ocasión voy a presentar el reto número 5, el cual se titula ¿Cuál es la responsabilidad del Estado? Fecha de elaboración: 1 de marzo del 2023. Para la elaboración de este reto se nos pide el análisis de dos casos hipotéticos que a continuación se describen y posteriormente responderé a lo solicitado por la rúbrica en cada uno de ellos. Caso número 1. Ana se encontraba pacíficamente repartiendo panfletos a las personas que se manifestaban en la plaza de armas de su ciudad. El contenido de los panfletos versaba sobre citas bíblicas. Al enterarse de lo que hacía Ana, un policía decidió arrebatarle los panfletos y detenerla, argumentando que no era el lugar para repartir ese tipo de información, pues alteraba el orden. Ana permaneció encerrada e incomunicada dentro de una patrulla durante 3 horas, hasta que la manifestación concluyó. Posteriormente, el policía la trasladó a Barandilla, donde recibió burlas y calificativos peyorativos por el personal de seguridad pública. Luego de un día de detenida, la dejaron en libertad. Ana denunció el hecho ante la Fiscalía Federal del Estado, así como ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Ambas instituciones omitieron el inicio de cualquier procedimiento, por lo cual Ana acudió a la Justicia Federal, donde resolvieron incompetencia para conocer del asunto. 2 años después, Ana presentó su caso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. ¿Consideras que existe responsabilidad por parte del Estado mexicano? Como podemos observar, el Estado sí tiene responsabilidad, ya que esta detención de Ana fue ilegal, arbitraria y violatoria en sus derechos humanos, fundamentales en nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, donde nos anuncia en algunos de los siguientes artículos. Artículo número 1. Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacionalidad, género, edad, discapacidad, condición social, religión, opiniones, preferencias sexuales, estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas. Artículo número 6. Segundo párrafo. Las manifestaciones de las ideas no serán objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa. Toda persona tiene derecho a libre acceso a la información plural y oportuna, así como buscar, recibir y difundir información e ideas de toda índole, por cualquier medio de expresión. Artículo número 7. Es inviolable la libertad de difundir opiniones, información e ideas a través de cualquier medio. Segundo párrafo. Ninguna ley ni autoridad puede establecer la previa censura ni coartar la libertad de difusión, que no tiene más límites que los previstos en el primer párrafo del artículo 6 de esta Constitución. En ningún caso podrá secuestrarse los bienes utilizados para la difusión de información, opiniones e ideas como instrumento del delito. Artículo número 16. Párrafo primero. Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente que funde y motive la causa legal de procedimiento. Párrafo cuarto de la Constitución, la cual nunca pasó. Si no se le leyeron los derechos, asimismo el policía no se identificó como lo requiere la ley, mostrando su credencial de cargo. Artículo número 24. La persona tiene derecho a la libertad de convicciones étnicas, de conciencia y de religión y a tener o adoptar en su caso de su agrado. Por lo tanto, podemos notar que hubo una serie de irregularidades en esta detención hacia la persona física de Ana, ya que ella debería de haber sido puesta sin demora a disposición de la autoridad competente conforme a la ley. Es importante recalcar que la detención de Ana no era motivo suficiente ni argumentativo para que se llevara a cabo, ya que ésta no alteraba ni creaba desorden social, por lo que esto fue arbitraria, la detención. Ahora hablando sobre las 3 horas en la patrulla sin comunicación, esto amerita una sanción administrativa, ya que de acuerdo a la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en su artículo 40, con objeto de garantizar el cumplimiento de los principios constitucionales de la legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto de los derechos humanos, los integrantes de las instituciones de seguridad pública se sujetarán a las siguientes obligaciones: conducirse siempre con dedicación y disciplina,
así como apego al orden jurídico y respecto a las garantías individuales y derechos humanos, reconocidos en la Constitución. Cumplir sus funciones con absoluta imparcialidad y sin discriminación alguna. Por lo que nos percatamos, a Ana no se le permitió realizar ninguna llamada por algún familiar o algún abogado, y como está estipulado en el artículo 77, artículo 7, también se nos menciona que se deben efectuar las detenciones en los casos del artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Otro sería registrar de inmediato la detención en términos de disposiciones aplicables, así como remitir sin demora y sin cualquier medio de información al Ministerio Público. Ahora bien, hablando sobre la violación administrativa que se tuvo por parte de los cuerpos policiales, tenemos en el artículo 112 los agentes policiales que realizan detenciones deberán de dar aviso administrativo de inmediato al Centro Nacional de Información de la Detención a través de informe policial o monologado, lo cual tampoco fue realizado, ya que cuando Ana llegó a Barandillas, el haber sido víctima de burlas y humillaciones, esto denigra la integridad de una persona y como lo estipula en el artículo 1 de nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, todas las personas deben de gozar de derechos en el que Estado mexicano sea parte, como garantizar su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en ocasiones y salvo condiciones que esta Constitución establece. Todas las autoridades deben, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de la universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, en el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones de los derechos humanos en los términos que establezca la ley. Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico, nacionalidad, de religión, opiniones, dignidad humana, entre otros. Hablando sobre la negación de la Fiscalía, la cual tiene que establecer institución especializada en derechos humanos. Se supone que uno de los principios de las funciones que esta institución nos da en instruir es informes y dar casos probables sobre responsabilidades administrativas o penales, que se integran averiguaciones previas o que se asignen en actos de violaciones de los derechos humanos de los servidores públicos e informar oportunamente, dado que en esta situación tanto la Comisión de Derechos Humanos como la Fiscalía simplemente rechazaron el caso porque al parecer no cumplía los requisitos para demostrar que había tenido una violación a su libertad y ante su religión como atenta como su integridad. Por lo tanto, el procedimiento de acuerdo a la Convención Americana sobre Derechos Humanos, la cual en su artículo 1 estipula que tiene como obligación principal los Estados partes en esta convención el compromiso a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella y garantizar su libre y pleno ejercicio en toda persona que esté sujeta a su jurisdicción y sin discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier otra índole. Artículo 48. La Comisión, al recibir una petición a comunicación en la que se le alega la violación de cualquiera de los derechos que se consagra en esta convención, procederá a los siguientes términos. Si se conoce la admisibilidad de la petición o comunicación, se solicitará informes al gobierno del Estado, al cual pertenece la autoridad señalada como responsable de la violación, delegada transcribiendo a las partes pertinentes de la petición. Dichas informaciones deben ser enviadas dentro de un plazo razonable, fijada por la Comisión al considerar las consecuencias de cada caso. Sin embargo, en casos graves y urgentes puede realizarse una investigación previa sin consentimiento del Estado en cuyo territorio se alegue haberse cometido la violación, tan solo con la presentación de una petición de comunicación que reúna todos los requisitos formales de esta admisibilidad y de acuerdo al artículo 63, también de dicha convención, cuando decida que hubo violación de un derecho o libertad protegidos en nuestra convención, la Corte dispondrá que se garantice al lesionado en el goce de sus derechos o libertad
dispondrá asimismo, si ello fuera procedente, que se reparen las consecuencias de la medida o situación que se ha configurado la vulneración de los derechos y el pago de una justa indemnización a la parte lesionada. De acuerdo al procedimiento, también se observa que en dicha convención se ven violentados varios artículos, tales son como el artículo 5, derecho a la integridad personal. Artículo 7, derecho a la libertad personal. Artículo 12, libertad de conciencia y religión. Este derecho implica la libertad de conservar su religión o creencias, de cambiar de religión, así como la libertad de procesar o divulgar su religión individual o colectiva, tanto en público como en privado. Artículo número 13. La libertad de pensamiento y expresión. Artículo número 24. Igualdad ante la ley. Artículo 25. Protección judicial. Toda persona tiene derecho a un recurso sencillo, rápido o cualquier otro recurso efectivo ante los jueces o tribunales competentes que la amparen contra actos que violenten sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, a la ley o la presente convención, aun cuando tal violación se ha cometido por partes que actúen en ejercicios de sus funciones judiciales. Caso número 2. Durante la pandemia por COVID-19, el gobernador de una entidad federativa publicó un decreto por medio del cual se declaraba obligatorio el confinamiento en el domicilio particular de los habitantes en un horario de 18 horas a las 9 horas. Asimismo, se preveía una multa de 1.500 a quien infringiera esta disposición. De no contar con recursos para el pago de la multa, el decreto previó 36 horas de arresto. Andrés, un hombre de 34 años de edad en situación de calle, caminaba por la avenida principal de la ciudad a las 20 horas. Cuando un militar lo vio, lo detuvo y lo presentó ante la Secretaría de Seguridad Pública, donde le fue exigido el pago de la multa. Andrés argumentó que de no tener casa, habitación, familia ni dinero para pagar la multa. Como consecuencia, fue privado de la libertad durante 36 horas y boletinado, fotografía incluida, en redes sociales como el primer detenido, un sinvergüenza capaz de negar a su familia con tal de no pagar la multa. Derivado de lo anterior, fue localizado por una asociación civil a través de la cual planteó su caso en jurisdicción militar y ordinaria hasta ponerse de conocimiento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Sí existe responsabilidad por parte del Estado mexicano, a pesar de que en nuestra Constitución se anuncia en su artículo 11 que toda persona tiene derecho a transitar por suelo mexicano. Solo el presidente, con la aprobación del Congreso de la Unión, podrá suspender o restringir derechos humanos, como la anuncia en su artículo 29 de la misma. Asimismo, señala que los decretos que se suspenden o restrinjan deben ser analizados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Por lo tanto, el trato fue injusto hasta un ciudadano indigente que, a la falta de un hogar, vive en la calle, y su detención fue ilegal y afectando sus derechos humanos. Cabe mencionar que en el artículo 124 constitucional estipula que las autoridades locales no pueden ejercer las facultades otorgadas en exclusiva a sus funcionarios federales, y asimismo el artículo 1 de la Constitución señala que los derechos humanos no podrán suspenderse o restringirse, a salvo en los supuestos y bajo las condiciones establecidas por el propio texto constitucional, es decir, conforme a lo prescrito en el citado artículo 29. Ahora, como conclusión, cabe mencionar que todos los derechos humanos protegen nuestra dignidad e integridad, estableciendo que cualquier situación que atente contra ellos rechace nuestro valor como ser humano. Esto significa que se reconoce a todas y cada una de las personas el derecho a vivir libres de la intervención arbitraria del Estado, y que le podemos solicitar al mismo que realice determinadas acciones para que podamos gozar de una vida digna, plena y libre de discriminación, y no se cometan abusos, buscando de esta manera que el Estado respete nuestros derechos. Por mi parte sería todo. Muchas gracias.